aplica el principio de conservación de energía a sistemas donde la transferencia de calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio dentro y fuera de un sistema. Establece que el cambio en la energía interna de un sistema, representado por AU, es igual al calor neto que se le transfiere, representado por Q, más el trabajo neto que se hace sobre él, representado por W, en forma de la ecuación. La entalpía es la cantidad de energía contenida en un sistema. Representa una medida termodinámica, la cual está representada por la letra H mayúscula. La variación de esta medida muestra la cantidad de energía atraída o cedida por un sistema termodinámico, es decir, la proporción de energía que un sistema transfiere a su entorno. El problema 2.45 nos piden que en cada uno de los procesos se deduzca si la cantidad de calor, trabajo, cambio de energía interna y entalpía es positiva, cero o negativa. El proceso A está dado por la fusión reversible de benceno sólido a una atmósfera y un punto de fusión normal. Es necesario para este proceso que el calor funda el benceno, por lo que el calor va a ser mayor a cero y la entalpía va a ser igual al calor a presión constante con un valor mayor a cero. El trabajo a presión constante está dado por la fórmula donde el trabajo va a ser igual a menos la presión por el cambio de volumen. Ya que el benceno se expande al fundirse, W va a ser mayor a cero. El cambio de volumen es tan pequeño por lo que el trabajo absoluto va a ser menor que el calor absoluto y donde el cambio de energía interna va a estar dado por el calor más el trabajo. Por lo tanto, tenemos que decir que el cambio de energía interna va a ser mayor a cero. En el inciso B nos piden el proceso de fusión reversible de hielo a una atmósfera y 0 grados centígrados. Este inciso se trabaja de igual manera que el inciso a diferencia que acá el trabajo va a ser mayor a cero, ya que el sistema se contrae al fundirse. El proceso C está dado por una expansión adiabática reversible de un gas perfecto, donde Q va a ser igual a 0 para este proceso. W va a ser negativo por una expansión. Entonces tenemos que delta U va a ser igual al calor más trabajo. Por lo tanto, delta U va a ser menor que 0, delta H va a ser igual que delta U más el cambio de presión y volumen, que va a ser igual a delta U más los moles por la constante de los gases por el cambio de temperatura, donde tenemos que el cambio de energía interna va a ser igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, donde el cambio de energía interna es menor a cero y la capacidad calorífica va a ser mayor a cero. Por lo tanto, el cambio de temperatura es menor que cero y el delta T va a ser menor que cero, para luego tener que la entalpía va a ser menor que cero. Para el proceso D tenemos una expansión isotérmica reversible de un gas perfecto. Con temperatura constante obtenemos que delta H es igual a 0, que va a ser igual a delta U para un gas perfecto, donde W es negativo para la expansión.
Por lo tanto, delta U va a ser igual a 0, que va a ser igual al calor más el trabajo. Por lo tanto, el calor va a ser igual al trabajo negativo, siendo positivo el calor. En el proceso E tenemos una expansión adiabática de un gas perfecto en vacío, experimento de Joule. En este proceso tenemos que el calor va a ser igual a 0, el trabajo va a ser igual a 0, delta U va a ser igual al calor más el trabajo, que va a ser igual a 0, y el delta H, que va a ser igual al delta U más el cambio de presión y volumen, que va a estar dado por delta U más los moles por la constante de los gases por el cambio de temperatura, que va a ser igual a 0. Para el proceso F tenemos un flujo adiabático de Joule-Thomson de un gas. Para el estrangulamiento de Joule-Thomson tenemos que la entalpía es igual a 0. Entonces tenemos que delta U va a ser igual a 0, ya que el cambio de energía interna es igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, que es igual a 0. El proceso es adiabático, por lo tanto, tenemos que el calor va a ser igual a 0. Entonces, el trabajo va a ser igual a delta U menos el calor, que es igual a 0. Esto también cumple la ecuación dada donde el trabajo va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2, ya que temperatura 2 es igual a temperatura 1. Para el proceso G tenemos un calentamiento reversible de un gas perfecto con presión constante. Para este proceso tenemos que el calor va a ser mayor a 0 para el calentamiento. A partir del cambio del calor a presión constante menos el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura, se deduce que delta T va a ser mayor a 0, ya que el calor específico a presión constante es mayor a 0. A partir del enunciado del cambio de energía interna, que es igual al calor específico por el cambio de temperatura, se deduce que delta U es mayor a 0, ya que el calor específico es mayor a 0. A partir del enunciado de presión por volumen, que es igual a los moles por la constante de los gases por temperatura, se deduce que delta V va a ser mayor a 0. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos la presión por delta V, que va a ser menor a 0. Y la entalpía va a ser igual a delta U más el cambio de presión por volumen, que va a ser igual a delta U más el número de moles por la constante de los gases por delta T, que va a ser mayor a 0. En el proceso H tenemos un enfriamiento reversible de un gas perfecto con volumen constante, donde el calor va a ser menor que 0 y delta T va a ser menor que 0. Por lo que tenemos que delta U va a ser menor que 0, trabajo va a ser igual que 0, ya que el cambio del trabajo está dado por la menos presión por el cambio de volumen, que va a ser igual a 0. Y la entalpía
que va a ser igual a delta U más número de moles por la constante de los gases por delta 3, que va a ser un valor menor a 0. Ejercicio 2.46. En cada proceso indique si cada una de calor, trabajo y cambio de energía interna es positiva, cero o negativa. El inciso A indica la combustión de benceno en un recipiente sellado con paredes rígidas adiabáticas. Entonces, el calor sería igual a 0, porque es un sistema adiabático. El trabajo ejercido en el sistema es igual a 0, ya que éste se mantiene constante. Y el cambio de energía interna es igual a 0, porque es constante, ya que no hay un aumento o disminución de temperatura. El inciso B indica la combustión de benceno en un recipiente sellado y sumergido en un baño de agua a 25 grados centígrados y que tiene paredes rígidas térmicamente conductoras. Por lo tanto, el calor sería negativo, ya que sale calor del gas o del benceno que está contenido en el sistema. El trabajo es positivo, ya que el gas se comprime. Y el cambio de energía interna es positivo porque existe una elevación en la temperatura. El inciso C indica la expansión adiabática de un gas no ideal en vacío. Por lo tanto, el calor es igual a 0, ya que es un sistema adiabático. El trabajo es negativo porque el gas se expande. Y el cambio de energía interna es negativo porque la temperatura disminuye en el vacío.